Bienvenido a Roboraptor. Hoy toca hablar de Batman Begins y después vamos a hablar del Caballero Oscuro. Estas reviews las vamos a sacar, prácticamente la idea es el día siguiente de grabarla, o sea, si estáis viendo esto ahora mismo, pues esto lo grabamos ayer. Batman Begins, dirigida por Christopher Nolan, que su película más importante antes había sido Memento. Fue aclamada por la crítica y Warner Bros. Pensó que su visión de Batman que él quería llevar a la gran pantalla, su propuesta fue la adecuada para seguir explotando esta franquicia después de un descanso de varios años por Batman y Robin, que fue un fracaso. Antes de nos habíamos encontrado con adaptaciones realizadas por directores como Tim Burton y Joel Schumacher. Y la verdad es que cada uno le había aportado su toque personal. Tim Burton apostaba, pero una coincidencia de ambos directores que todos apostaban por la imagen, apostaban por su forma de ver al personaje con respecto a la imagen. Christopher Nolan hizo lo contrario, fue apostar por una trama más rica y un argumento que generaba mucho más interés, mucho más complejo y una atmósfera totalmente contraria a la que los otros directores nos habían mostrado, una atmósfera totalmente realista. Sí, es una visión más seria del personaje, más realista y creíble. No es como estar, por ejemplo, leyendo un cómic de Marvel o un cómic de Batman de los años 60. Protagonizada por Christian Bale y que interpreta a Bruce Wayne, a Batman. Que al principio de la película nos lo encontramos ya directamente en el exilio, en Asia, y mediante flashback te vas dando cuenta de que ha iniciado ese viaje para salir más o menos de la rutina en la que estaba metido, de dirigir la empresa tras la muerte de sus padres, porque se había criado solo junto a su mayordomo. Yo creo que es casi como un viaje de descubrimiento en el que el propio personaje intenta buscar una forma de poder huir de sus fantasmas, de los fantasmas que le persiguen y también encontrar una forma de combatirlos. Sí, totalmente. Y encontramos a este personaje llamado Ducard, entre comillas, ya veréis después por qué las comillas. Interpretado por el épico Liam Neeson. Que lo encuentra en una cárcel de este país en el que se encuentra, que creo que nunca se llega a especificar en la película, y le ofrece la opción de convertirse en algo más, porque conoce quién es realmente, de convertirse en algo más y compartir sus miedos. Y a partir de ese punto va a este templo en la montaña épico que tiene la Liga de las Sombras, que es como se llama esta organización, y lo entrenan en el camino del ninja, literalmente. Quizás sea una de las cosas más tirando a lo surrealista de la película, si se puede llamar surrealista, pero es una manera de explicar por qué Batman es como es, un experto en combate y camuflaje. Pero funciona, siguió siendo realista. Claro, pero era lo más dentro de... Sí, lo más descabellado dentro del universo de Nolan. Así que ya podéis imaginar por dónde van los tiros. Y la cosa es que llegamos a este punto en el que le dicen a Batman que... Bueno, todavía no es Batman, a Bruce Wayne, que para hacer cumplir la ley hay que castigar a los que han cometido un delito y ellos su manera era mediante la destrucción o la muerte. Sí, es una forma de decir que ellos opinaban que la sociedad en la que estaba podrida y había que cortarlo. Era demasiado indulgente y se perdonaba a los criminales con demasiada facilidad. Y por eso ha funcionado. Exactamente, había que amputar el miembro gangrenado, por así decir. Y entonces se da que Bruce se niega a esto y en vez de eso, porque le estaban obligando, era el único método de que lo aceptaran totalmente, opta por quitarse de en medio, la lía parda dentro del templo, acaba todo en explosiones dignas de Michael Bay, la muerte de Ra's al Ghul, el líder de la Liga de la Sombra, y casi muerte, pero lo salva en el último momento y lo deja al cargo de alguien en el pueblo, a Ducard, porque aún así había sido mentor. Eran prácticamente amigos. Entonces ya vuelve a la Gotham City que todos conocemos y poco a poco, utilizando los recursos de su empresa, se convierte en el vigilante enmascarado que todos conocemos como Batman. Y ya a partir de ahí pues empezamos a sacar ya el Batman que todos conocemos. Hablemos de los actores. Christian Bale lo hemos mencionado. En esta película, pues, qué decir, es un actor impecable, aquí no es menos. Hace un Bruce Wayne totalmente creíble, realista y que te transmite empatía. Sobre todo en esta película me gustó mucho como la importancia que se le dio
a la frase que le decía el padre a Bruce Wayne. Para que nos caemos, para levantarnos. Sí. Que se lleva durante toda la película hasta el mismo final y la importancia que se le dio a la muerte de los padres de Bruce Wayne. Es una historia bien llevada. Sí, y sobre todo me gusta de este actor que sea tan versátil, porque recientemente uno de sus anteriores trabajos fue American Psycho, que también hacía de empresario con mucho dinero y era totalmente lo contrario a Bruce Wayne. O sea, se mostraba un temperamento psicópata, exactamente. Y alocado, aquí es serio y es bastante... Sí, también hay que mencionar, por ejemplo, El Maquinista, la dedicación que mostró para el papel, de quedarse en los huesos totalmente. Siempre ha demostrado ser un actor muy profesional y es capaz de enfrentarse a todo. Y pues eso, está en este papel impecable, tanto en Bruce Wayne como su alter ego. Cabe decir que el actor nunca hubiera aceptado el papel si Christopher Nolan no le hubiera prometido de que nunca habría aparecido Robin en toda la saga. Y la verdad es que Nolan desde el principio estuvo de acuerdo porque eso le hubiera quitado mucha oscuridad a la trama. Después podemos hablar de Liam Neeson como Ducard, entre comillas, porque es que, vamos a decir spoilers de esta película, ya tiene su tiempo. Llega un punto en la película en la que descubrimos que él es el verdadero Ra's al Ghul y no el pelele que había en su papel, que murió en la explosión del templo, que por cierto creo que es el actor que en Watanabe, el que vemos en Origen, sí. De hecho ya algunos fans habrían notado ya desde el principio que se acabaría siendo el verdadero Ra's al Ghul por el bigotillo. Pero para los que no estamos tan metidos con el cómic, y era como mi primer contacto con el personaje, pues fue un giro de guión. De hecho, una de las cosas más interesantes de esta película es que utiliza villanos de los menos conocidos por los que no son fans. O sea, dentro de... O sea, los fans, evidentemente, al espantapájaros... Pero son los que funcionan mejor para Sí, pero nunca, para empezar, nunca tiraron por la rama de vamos a hacer los más famosos, vamos a tirar ya directamente del Joker, de Oscar, todos los más conocidos. No, decidieron empezar por eso que nunca han salido en la gran pantalla. Pues, qué decir de Liam Neeson, otro actor impecable. En verdad es que esta película tiene un gran cast y Christopher Nolan sabe siempre se rodea de los mejores, siempre se rodea de los mejores. Sí, le gustan mucho también los actores ingleses. Que por ahí podemos hablar de Michael Caine interpretando al incombustible Alfred, y no nos podemos imaginar un mejor Alfred. Y eso que ya fue difícil porque ya tuvimos un buen Alfred en las 4 películas anteriores, porque fue un actor que durante toda la saga interpretó al mismo Alfred. Y yo cuando oí que iban a hacer una nueva adaptación no podía imaginarme a Michael Caine sustituyéndolo, y desde el primer momento generó tal empatía. Michael Caine es un actor de pedigrí. Y la verdad es que fue una gran elección, fue de lo mejorcito de la película. Y como mucha gente dice, y muy bien dicho, Alfred en estas películas representa más o menos la visión del espectador. Es como la persona más realista en este mundo de locos y los ojos del público. Esta historia es lo que mantiene, digamos, a Bruce Wayne atado a la tierra. Además, es como la figura paternal que apenas disfruto de ella. Ahí va. Y también es como el abuelo que todos quisimos tener. Sí. O sea, que algunos tuvimos, claro, pero que es una figura que... Es un personaje central. Te acabas encariñando de él. Y podemos hablar del otro villano que tenemos en esta película, que es el espantapájaros, interpretado por Cillian Murphy, un actor al que ya habíamos visto 28 días después. En 28 días después, bastante destacable, y desde entonces lo hemos visto en más películas y es un actor que a mí me gusta personalmente bastante. Y en esta película tenemos un espantapájaros que es como un personaje que de día parece totalmente normal, un psiquiatra era, pero tiene su parte oscura en la que utiliza estos alucinógenos para volver locos a los pacientes y hacer sus trapicheos con la mafia. Pero me gusta la dualidad como la llevó el actor, porque parece que no ha matado una mosca, simplemente alguien como algo agresivo a la hora de hablar con él, pero después lo veis y es totalmente demencial su otro lado. Y me parece que lo supo llevar muy bien el actor y quizá otro no lo hubiera llevado igual. Sí, es un actor que además su cara ya expresa mucho carisma, y es versátil. Esos ojos que tiene... Y es versátil, tú ves por ejemplo 28 días después y es un papel completamente distinto. Hablar de Katie Holmes, que es como el interés amoroso, pero no demasiado pasteloso en esta película. Es una amiga de la infancia de Bruce Wayne y también otra persona como Alfred que lo retiene, evita que haga locuras demasiado grandes. Y durante toda la película hay como algo de conflicto entre los dos, porque Bruce
tiene una manera de tratar o de, las cosas. o de aparentar tratarlas. Y ella, pues evidentemente, todo lo contrario, tira para el lado legal, siempre y cuando, hombre, Bruce lo hace en apariencia porque no tiene que demostrar que es un multimillonario locado para que no a mí me parece un personaje, un interés amoroso interesante, que no es el típico, pero a mí es que es una actriz que cumple, pero es una actriz que ninguna película que haya visto me sobresalga personalmente. De hecho, es la única aportación que ella pudo darle a la saga porque en la segunda película no pudo aparecer, creo que era porque sí, ya hablaremos ahora. Y básicamente es eso, es que el interés amoroso de esta película es como él ha dicho, no hay un pasteloso, no es pasteloso, porque Batman, Bruce Wayne, el interés directo que tiene es el de proteger su ciudad y el de combatir la injusticia, no tiene tiempo para otras cosas. Y podemos hablar por último como la otra gran pieza del puzzle que es esta película, Morgan Freeman y también Gary Oldman. Morgan Freeman primero es un personaje secundario en esta película, Lucius Fox, que es como el que lleva el departamento de tecnología de Industrias Wayne, y entonces es algo así como su confidente dentro de la empresa para fabricarle los gadgets, para darle el Batmóvil, y que tiene varios comentarios siempre a lo largo de la película como graciosos. Exactamente, y simplemente ya con eso, más el carisma que tiene ese actor, ya no necesita más para llamar más. Es un personaje quizás el más desenfadado que hay en estas películas, pero que a la vez mantiene una seriedad. Y gana incluso más protagonismo en la secuela. Y es el confidente junto a Alfred de Bruce Wayne. La identidad. Por último podemos hablar de Gordon, interpretado por gran Gary Oldman, que ya en esta película está más o menos cascaete comparado con el resto de películas que hemos visto a lo largo de su carrera, pero sigue siendo el gran actor que todos conocemos y hace, o sea, el papel le pega como mano al guante. La mayoría lo habréis visto en películas como la saga de Harry Potter haciendo de Sirius Black. Y también hizo de Drácula en la película de Coppola. Ha sido uno de los actores que más ha trabajado a lo largo de estas últimas décadas. Sí, una carrera súper famoso. Una de las cosas más interesantes del personaje de Gary Oldman en la saga de Batman de que evoluciona al igual que Batman. Exactamente, comienza siendo un simple sargento de policía y de calle, el Caballero Oscuro poco a poco va evolucionando y ascendiendo. Y hay que decir que es algo así como el amigo que tiene la policía al principio, el único que le cree porque es de los pocos corruptos que quedan, de los pocos no corruptos que quedan. Exacto. Y cuando alguien no sabe todavía quién es Batman y creen que puede ser un antihéroe, él es su mano que le ayuda desde la policía. Es una cosa curiosa porque era una cosa que nunca se había experimentado antes, nunca se había profundizado en ese personaje. Quizás en los películas, pero exactamente, en los cómics sí, pero siempre en las demás películas se lo tocaba por encima, era el jefe de la policía, no pasaba de ahí. Y con Gary Oldman se ha demostrado de que era un personaje que tenía muchísimo que aportar. Aquí se ve que Christopher Nolan nunca se... Quizás fuera incluso el Robin que nunca llegó a tener Batman en esta saga. Sí. Y aquí se ve eso, que Christopher Nolan, iba yo a decir, que se ve que nunca se queda simplemente dejando a un personaje secundario sin importancia, o sea, que diga 3 o 4 cosas, esté ahí en su papel y ya está. Siempre evolucionan a lo largo de las películas y son esenciales. Eso es lo importante. Sí, totalmente. Ahí se ve su gran calidad a la hora de dirigir a los actores y de revisar los guiones en los que suele trabajar su hermano. Y ahora podemos hablar de la banda sonora, que está a cargo del gran Hans Zimmer. Y como estamos acostumbrados, es contundente, tiene un tema que se lleva a lo largo de toda la banda sonora, que se ha llevado a lo largo de toda la trilogía y se ha convertido ya en algo icónico. Eso sobre todo en películas de superhéroes está genial, porque prácticamente la música, sobre todo en Batman, tiene que ir acompañando al superhéroe. Yo siempre fui muy cerrado a tema de cambiar bandas sonoras, sobre todo de temas que quedaban tan bien como el que le compuso Danny Elfman en la película. Pero también es que había que crear uno que encajara con este tono tan radicalmente. Sí, pero el caso es que encaja. Que está creado para eso. Sí, pero no siempre se consigue. En la última de Spider-Man yo no me quedé con la canción de la misma forma que me quedo con esta, y me quedo con la de Danny Elfman también. O sea, yo me quedo con las dos. Y satisfecho, que está genial. Impecable. Como tú has dicho, contundente, como el mismo Hans Zimmer hace con toda su banda sonora. Podemos hablar un poco sobre cómo tira Christopher Nolan a lo práctico en las escenas de acción.
y que solo utiliza efectos especiales cuando era totalmente necesario. Eso debería quedar patente, sobre todo en esta última. Sí, y en esta película se nota bastante. Por ejemplo, quizás la escena que tiene más efectos por ordenador es cuando salen los murciélagos, que los llaman, dentro del edificio. Sí, totalmente. Y eso, es poco. Todo es poco. Lo demás siempre prefiere explotar las cosas de verdad, volcar este coche de verdad. Construyeron el coche de verdad, sí. Y los saltos lo hacía. O sea, el coche fue diseñado expresamente para eso y estaban asustados porque no sabían si lo iba a aguantar. Y los choques y los saltos, cuando salta de la cueva, que hay una catarata, esa escena fue rodada íntegramente con el coche y no fue usado ordenado. Y eso es algo que hay que reconocer a Christopher Nolan y que lo ha mantenido durante sus últimas películas. Que hay cosas que obviamente no puedes hacer con efectos tradicionales y tienes que hacerlo por cojones con CGI. Pero que siempre que es posible sigue siendo fiel a lo tradicional y hacer las cosas que sean tangibles. Y podemos en verdad ir cerrando porque hemos tocado por lo general bastante durante todas las sesiones. Tan solo quería hacer un apunte más. La estética de la ciudad. Ya había hablado antes de la estética de las películas anteriores, que era una estética súper apocalíptica, bastante extraña. Era bastante gótica. Exactamente. Era muy bizarro en comparación con la película de Christopher Nolan, donde vemos una Gotham más realista, tirando a urbano, oscura. Y quizás una de las cosas que menos me gustó de la primera película, de Batman Begins, sea que, pese a ser realista, no llega a ser tan realista. Por ejemplo, en la parte esa en la que vemos el tren, los trenes y demás, el metro que cruza por la ciudad. Sí, es quizás el toque menos realista de la ciudad, que es el metro que construyó la familia. Es importante en el argumento y está bien llevado ese tema, pero luego en El Caballero Oscuro, cuando ves la ciudad, lo ves ya totalmente realista, serio y demás, y ya impresiona incluso más. Sí, eso es una cosa que comentó bastante la gente, que fue que como se grabó en Chicago, escenas para El Caballero Oscuro y esta última, no sé, se montó de manera, la fotografía de cierta manera que parece que fuera una distinta ciudad a la Gotham que vimos en la primera película. Aunque quizás también es verdad que la Gotham que vimos en la primera película estaba muy afectada por toda la corrupción, y después de que llegue Batman, el tiempo entre ambas películas se ha creado un tiempo de paz. Sigue habiendo corrupción, pero ni de lejos la mugre que era en Batman Begins. Eso es verdad. Y entonces ya cuando llega el Joker, pues entonces cuando sería un poco más otra vez. Exactamente, salía más suburbios y demás. Y bueno, dicho eso, creo que podemos dar nuestro veredicto, que es un imprescindible en toda regla, creo yo. Más bien, no llegando al imprescindible total, porque es que sería ponerla al mismo nivel que... Siempre hay matices. Pero sí, o sea, es una gran película, no hay razón para perdérsela. O sea, si te gusta el cine, vas a disfrutar de ella. Si te gusta Batman, obviamente te va a gustar, aunque sea una visión distinta a la que tú hayas visto en los cómics. Y sobre todo, si quieres ver una gran saga, este es el calentamiento perfecto para luego ver dos grandes películas como son la siguiente, que es El Caballero Oscuro, y la que está a punto de salir ahora en los cines, que por lo visto la crítica la pone como oro en paño, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Y lo más importante, yo creo, de esta película y de la saga de Batman de Christopher Nolan es que tiene un pie puesto en cine de autor y un pie puesto en blockbuster, y creo que esto se ha visto pocas veces. Hay blockbusters con más profundidad, como podemos haber visto en Los Vengadores, la que se trate con mimo los personajes, pero sigue siendo un blockbuster puro, que está basado en la diversión en estado puro. Aquí tenemos diversión en estado puro, pero lo central son los personajes y es un cine muy de autor, completamente. Así que eso, es una saga con una pierna en un lado y otra en otro, lo mejor de ambos mundos. Y bueno, ahora vamos con El Caballero Oscuro, que debería salir el día siguiente al que hemos sacado este.